Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Durán Carmona, integrante del grupo número 3 de Física 5 y estaré haciendo una explicación teórica de la segunda ley de la termodinámica. Como podemos ver, es un tema muy importante porque explica cómo se transforma la energía y por qué ningún proceso es completamente eficiente. Según esta ley, una máquina térmica transforma el calor en trabajo, pero nunca puede aprovechar toda la energía que recibe. Siempre una parte del calor se pierde hacia el ambiente. También vemos que las máquinas térmicas funcionan entre dos focos, uno caliente del cual reciben el calor y otro frío, al que liberan parte de esa energía. Por eso el rendimiento de una máquina nunca puede llegar al 100%, ya que siempre existen pérdidas. Otro tema que vimos son las bombas de calor y los refrigeradores, ya que vimos que estos equipos funcionan al contrario de una máquina térmica, porque utilizan energía para mover el calor de tu lugar frío hacia otro más caliente. Un ejemplo muy común y claro es ese refrigerador de nuestro hogar que tenemos, que extrae el calor de los alimentos y lo expulsa al ambiente para mantenerlo frío. También vimos los procesos reversibles e irreversibles, que los procesos reversibles son ideales y pueden realizarse sin provocar cambios permanentes en el entorno. En cambio, los procesos irreversibles son lo que ocurre normalmente en la vida diaria, ya que siempre hay pérdida de energía por fricción, calor o mezclas, y por eso no pueden volver exactamente a su estado inicial. También vimos lo que es la máquina de Carnot, que representa el modelo teórico de mayor eficiencia posible, aunque ninguna máquina real puede alcanzarla. Sirve como referencia para comparar el rendimiento de todos los motores térmicos. Otro punto importante fueron los motores de gasolina y diésel, que convierten la energía química del combustible en trabajo mecánico. En general, los motores diésel suelen ser más eficientes porque aprovechan mejor la energía del combustible. Por último, se vio el concepto de entropía, que representa el grado de desorden de un sistema. La segunda ley establece que en los procesos naturales la entropía tiende a aumentar. Esto significa que la energía se va dispersando y que los procesos ocurren de forma espontánea en una sola dirección. Ya para terminar o concluir, se vio que este tema es muy importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan los motores, los refrigeradores, las plantas eléctricas y muchos equipos que utilizamos todos los días. Además, nos enseña que siempre existen límites en el aprovechamiento de la energía y que conocer esos límites permite diseñar máquinas cada vez más eficientes. Buenos días, mi nombre es Penélope Alexandra Reyes Vázquez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, le estaré hablando sobre el enunciado de Claxon, sobre el enunciado de Kelvin y el principio de la empatropia. La ley de la termodinámica explica en dirección natural en la que ocurren los procedimientos térmicos sobre los que establece los límites de transformación de la energía, a diferencia de la primera ley que se trata sobre la conservación de la energía y la segunda ley que indica que la energía puede convertirse completamente en un trabajo útil. La ley de Claxon explica cómo es posible construir un dispositivo cuyo efecto sea transferir calor en un cuerpo frío o un cuerpo caliente sin realizar un trabajo extremo. Esto lleva a que el calor fluya de manera espontánea desde un cuerpo con mayor temperatura hacia otro con menor temperatura, que puede convertirse en un proceso que ocurre entre refrigerador o un aire acondicionado. Es necesario suministrar energía de forma de trabajo. Ejemplo,
Un ejemplo más claro está: un refrigerador extrae calor desde su interior del frío o expulsa a temperatura ambiente más caliente, pero solo puede hacerlo de manera que se utilice la energía eléctrica. Aquí tenemos a continuación el enunciado de Kelvin. Es posible que a construir una máquina térmica que haya operado en un ciclo que convierta la calor en un absorbio de trabajo sin rechazar la parte del calor, ya sea de un foco frío. Esto significa que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia de 100% siempre y haya una parte de energía que se perderá de una forma de calor. Por ejemplo, tenemos un automóvil de parte del calor generado por la combustión que se transforma desde el movimiento, pero otra parte puede dispersarse o un escape del sistema de refrigeración. La empatropia es una magnitud que mide el grado de desorden de la dispersación de la energía de un sistema. Según la segunda ley de la termodinámica, este es un sistema aislado que la empatropia nunca disminuye, siempre aumenta o permanece constante en un poco de proceso reversible. Esto indica que cada proceso natural tiende a evolucionar hacia un estado mayor de desorden o de menor disponibilidad de energía realizada en un trabajo. Por ejemplo, cuando un cubo de hielo se derrite en un vaso de agua, el sistema pasa a un estado desordenado y la empatropia aumenta. Aquí podemos ver, en conclusión, los enunciados de Clapeyron y de Kelvin en conjunto de un concepto de la empatropia son de diferentes formas que expresa la segunda ley de la termodinámica. El enunciado de los Clapeyron explica por qué la calor no pasa espontáneamente a un cuerpo frío o a un estado caliente. A Kelvin demuestra que una máquina térmica puede convertirse todo tiempo en un estado de trabajo de calor útil, y la empatropia descubre que la tendencia natural de los sistemas a mayor desorden de calor. Estos principios son fundamentales para comprender el funcionamiento de los motores refrigerados, centrales de la eléctrica y muchos más procesos físicos e industriales. Gracias, hasta aquí fue mi participación. Muy buenas tardes, mi nombre es María Istioneca Sánchez y le voy a estar realizando un experimento sobre la segunda ley de la termodinámica. Aquí vamos a estar utilizando un vaso de agua normal, a temperatura normal, agua caliente y un poco de agua fría. Y vamos a estar utilizando esto. Vamos a ver que se ve cómo se disuelve de manera diferente, y aquí es donde entra la segunda ley de la termodinámica, la cual se trata de la entropía, la cual mide el desorden molecular y cómo se disuelve cada uno de estos en diferentes temperaturas del agua. Aquí lo echamos, vamos a ver cómo se disuelve cada uno de ellos. Vemos que el del agua caliente se disuelve un poco más rápido, ya que los demás sabemos que la diferencia del calor es un sistema de la temperatura que va subiendo al igual que la energía cinética. Por lo tanto, las partículas van a empezar a rebotar con mayor velocidad al momento de la temperatura del agua, que también se disuelve. Aquí vemos que el agua caliente se disolvió más rápido, el agua a temperatura normal se está disolviendo y el agua fría lo disuelve un poco más lento. Como las pastillas se disolvieron primero en el agua caliente, concluimos que tiene una mayor entropía que las otras dos. Después sigue la entropía del agua que estaba a temperatura normal, esta, y también, por último, el agua fría, que tiene una manera de entropía que las demás. Tiene una menor entropía que las demás. ¿Por qué?
porque el agua está fría y tiene una otra temperatura, por eso se disolvió un poco menos. Entonces aquí vemos la diferencia, está el agua caliente, agua a temperatura normal y el agua fría. Buenos días, mi nombre es Domingo Matos. En esta ocasión voy a hacer lo que es un experimento para demostrar la segunda ley de la termodinámica. Esta ley menciona que el movimiento de la transferencia de energía es unidimensional y siempre es de cuerpos calientes hacia cuerpos fríos. Para este experimento lo que vamos a necesitar es dos vasos, uno con agua fría y uno con agua caliente, hielo y una cuchara. Vamos a poner en el agua fría hielo y en el agua caliente también vamos a poner hielo. La segunda ley de la termodinámica también dice que todo trabajo genera calor, pero no todo el calor puede aprovecharse para generar trabajo. Como podemos ver ahorita, en el agua caliente se está disolviendo el hielo mucho más rápido que en el agua fría. Esto se debe a que la segunda ley de la termodinámica dice que el calor genera trabajo. En este caso, el trabajo que se está generando en el agua caliente se está usando para cambiar de estado los hielos de estado sólido a estado líquido. ¿Por qué los helados se derriten o por qué las tazas de café se enfrían? Parecen preguntas fáciles de responder. Sin embargo, en física y en química existe un término que trata de explicar estos fenómenos llamado entropía. Pero, ¿qué es y qué tiene que ver con los helados y el café? Veamos. La entropía es uno de los conceptos más completos y mal entendidos. Sin embargo, forma parte de una ley fundamental para lo que es la química y la termodinámica, o mejor dicho, la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso termodinámico la entropía tiende a aumentar o quedarse igual, pero nunca disminuye. Esta complicada afirmación nos ayuda a explicar procesos tan comunes como el de un hielo derritiéndose o una taza de café enfriándose. ¿Pero cómo lo hace? Veamos. Empecemos por entender qué es un proceso termodinámico. El término se refiere a un cambio de energía experimentado por un objeto que puede traer o consecuencia cambios en la presión, el volumen, la temperatura, entre otros. La temperatura es una medida de energía. Cuando calentamos una tetera con agua, su energía interna aumenta. ¿Pero qué es la energía interna? Todas las cosas están formadas por átomos, ya sea una tetera, el agua o nosotros. Estos átomos se mueven, rotan y vibran. A la energía asociada con ese movimiento se le conoce como energía cinética. Y la temperatura es la cantidad o medio de esa molécula o átomo. Mientras más se muevan las partículas, más energía cinética tiene y por lo tanto más temperatura tendrá un sistema. Sin embargo, un proceso termodinámico no solo se manifiesta como un cambio de temperatura, también puede manifestarse como un cambio de volumen. Así, por ejemplo, mientras más calentemos vapor de agua, ocupará más espacio, ya que sus moléculas se moverán mucho más y tendrán más volumen. Esta es la razón por la que cuando calentamos una olla de agua, el vapor empuja la tapa. Eso lo hace al no tener espacio suficiente para moverse. Ahora pasemos a ver qué es la entropía. Usualmente, la entropía es definida en videos o textos introductorios como una medida de desorden relacionada con la temperatura de un sistema o un objeto. Si un objeto se calienta, entonces su entropía aumenta. ¿Por qué? Porque sus moléculas se mueven más. Para entender la relación entre movimiento y desorden, podemos usar la metáfora de la ensalada. Mientras más revolvemos la ensalada, más desordenada estará. La entropía, sin embargo, no es técnicamente una medida de desorden, y creer que lo es puede llevarnos a confusiones. Por ejemplo,
observa si tenemos dos vasos, uno con hielo triturado y uno con agua perfectamente quieta, como el ejemplo anterior. ¿Cuál dirías que tiene un mayor desorden? Obviamente el que contiene el hielo triturado. Sin embargo, este tiene menos entropía que el otro vaso. ¿Qué es entonces la entropía? Como explica Matthew Aldous, el astrofísico explica que una forma de entenderlo es entender qué tan esparcida está la energía de un sistema. Mayor energía, más esparcida, menos entropía, menos focalizada. Veamos otro ejemplo. Imaginemos dos sólidos muy pequeños, cada uno formado por 4 átomos y 6 enlaces atómicos. Estos sólidos tienen energía que representamos en unidades, que llamamos cuanta, y se pueden alojar en cualquiera de los enlaces. Si un sólido tiene más cuantas, tiene más energía y por lo tanto mayor temperatura. Ahora, para entender el ejemplo, es importante saber que el mundo, la energía está en constante movimiento. Los cuantas se pueden mover de diferentes formas. Pueden estar repartidos entre ambos sólidos o pueden estar todos en sólido A o todos en el sólido B. Cada una de esas configuraciones tiene diferentes probabilidades de ocurrir. Sin embargo, las configuraciones en las que todos los cuantos están en A o todos están en el B son menos probables que aquellas en las que la energía está esparcida. Lo que vemos es que aquellas configuraciones en las que la energía está más esparcida entre ambos sólidos son más probables de ocurrir y por lo tanto tienen alta entropía. Y las menos probables en las que la energía está más concentrada tienen baja entropía. ¿Significa esto que es posible que uno de nuestros sólidos espontáneamente se caliente? Sí, es mucho menos probable. Pero teóricamente nuestro pequeño sólido podría adquirir energía. Entonces, ¿por qué en la vida real, si ponemos una taza de café al lado de un vaso con hielo, la taza se enfría y el hielo se derrite? ¿No sería posible que toda la energía pase al sólido de la derecha? Pues sí, es posible, aunque muy improbable. El sistema de nuestro ejemplo es muy simple. Sin embargo, los objetos reales tienen millones de átomos con diferentes configuraciones y millones de enlaces. Mientras más enlaces tengamos que el sistema se vuelva más grande, la probabilidad de que un lado adquiera espontáneamente energía es tan pequeña que simplemente no ocurre. Así, la energía tiende a dispersarse por un término de probabilidad. Creo que es más que suficiente, así que hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Alvin Hernández y estaré haciendo una breve conclusión del expuesto de mi compañero y lo que es el experimento de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica explica que la energía no puede transformarse completamente en trabajo útil, ya que en todo proceso hay una pérdida de energía y un aumento de la entropía. Los enunciados de Clauss, Kelvin y Planck y el principio de la entropía describen este comportamiento desde diferentes perspectivas, pero todos llegan a la misma idea. Los procesos naturales tienen una dirección definida y no son completamente reversibles. Esta ley es fundamental para comprender el funcionamiento de motores, sistemas de refrigeración y muchos fenómenos físicos y químicos presentes en la vida cotidiana.